Y vamos a continuar en esta mañana con este tema que les pongo aquí, restaurando a mi hermano. Esto pues está basado en el texto que aparece en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 1, donde la escritura nos marca ahí: hermanos, si alguno fue sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Bueno, ya estuvimos hablando acerca de otras cosas, otras acciones que son necesarias hacer entre nosotros como hermanos, cuando estamos detectando algunas cosas que no son agradables al Señor, ¿verdad? Ya hablamos mediante otra enseñanza acerca de cuándo tenemos que acudir hacia la reprensión, la amonestación, cuando tenemos que acudir también hacia la exhortación. Eh, y bueno, cuando estuvimos hablando acerca de todas esas acciones que deben ser llevadas a cabo dentro de la iglesia, pues hablamos acerca de pecados que son vergonzosos de ser mencionados dentro de la iglesia, pecados en donde se trastorna a los demás hermanos, ¿verdad? Pecados fuertes que deben ser señalados, pecados que no es bueno que estemos tolerando dentro de la congregación, y solamente algunos de estos nos hablaban de pecados más generales en donde ocurre un pecado, una ofensa hacia nosotros, ¿verdad? De un hermano hacia nosotros mismos. Pero ese texto, ¿verdad? De Gálatas capítulo 6, versículos 1, sí que nos habla de una manera más general, ¿verdad? No necesitan ser faltas graves, faltas que sean vergonzosas, faltas que causen un daño grande a la congregación, sino que nos está hablando acerca de hermanos que son sorprendidos en alguna falta, ¿sí? Y nos lo dice así de una manera general. Aquí, como pueden ver y como nos habla la escritura, no nos habla acerca de amonestación o de reprensión o disciplina, nos habla de restauración, ¿sí? Este texto bíblico nos habla acerca de que cuando esto sucede, cuando nuestros hermanos están en alguna falta, lo que debe de suceder entre nosotros es restauración, ¿sí? Bueno, aquí, por ejemplo, nos habla, ¿verdad?, de que podemos ser sorprendidos en alguna falta. Y esto pues nos lleva de alguna manera a pensar, ¿verdad?, que podemos estar tratando de ocultar estas faltas. Podemos estarlas tratando de ocultar y que por ahí en algún momento somos sorprendidos, ¿verdad? Un hermano nos sorprende haciendo esto. Sin embargo, pues algunos comentaristas, cuando hablan acerca de la explicación de este pasaje bíblico, muchos de ellos acuerdan que de acuerdo al contexto, de acuerdo a lo que está tratando Pablo en esta carta y en estos capítulos que rodean este pasaje, más bien se hace referencia a ser sorprendidos por el pecado y no tanto ser sorprendidos por otro hermano. No tanto a que nosotros tengamos que estar vigilantes tratando de sorprendernos unos a otros en nuestras fallas, sino que es el pecado el que nos puede sorprender a nosotros, ¿sí? A que cuando bajamos la guardia, como cristianos que debemos estar firmes, soldados, vigilantes, a veces en nuestras debilidades, el pecado nos puede sorprender. A veces en ese momento de que todo va a estar bien, de que no pasa nada, de que yo voy a saber qué hacer, el pecado nos alcanza y nos agarra distraídos. Entonces, puede ser una interpretación, ¿verdad?, más correcta sobre este pasaje bíblico.
sobre que cuando nosotros como hermanos veamos que algún otro hermano, alguna hermana, por su debilidad, eh, por su distracción, por no estar atento a lo que debe hacer como cristiano, el pecado le sorprende, ¿sí? Nosotros debemos estar dispuestos a restaurarle, ¿sí? Y no se trata de estar viendo a ver quién está fallando para estarle diciendo que estás mal, que estás fallando, ¿sí? Se trata de que tengamos una consideración de unos con otros, de que el pecado está detrás de cada uno de nosotros, de que somos un grupo de personas que estamos tratando de hacer la voluntad de Dios, estamos tratando de agradar a Dios, que eso sepamos ver de todos los demás, ¿sí? Y que el pecado está detrás de nosotros. Y que cuando el pecado alcanza a uno de nosotros, eso nos toca el corazón, ¿sí? No que nos haga enojar, no que nos moleste, no que sea algo que nos lleve a un cierto sentimiento de que otra vez mi hermano ha caído en pecado, de que ya se le había dicho y otra vez lo está haciendo, a un sentimiento de que no puede ser posible que esté cayendo en este pecado, sino una tristeza en nuestro corazón, un dolor de que uno de nosotros ha sido alcanzado y que lo que necesitamos hacer es restaurarle, ayudarle, ¿sí? Es por eso que este texto bíblico nos habla de esto, ¿verdad? Esta palabra que está siendo utilizada aquí, la palabra griega, pues hace referencia a unir algo, a repararlo, ¿sí? De hecho, hay otro pasaje en donde se habla de cómo estos pescadores estaban enmendando sus redes y se utiliza esta palabra, ¿verdad? La misma palabra griega, para hablar de que estaban enmendando esa herramienta suya. Y entonces nosotros somos esas herramientas, nosotros somos estas personas que de pronto somos alcanzados por el pecado, cualquier falta que a usted se le venga a la mente, y necesitamos ser reparados, necesitamos ser devueltos a nuestro estado original. Otros documentos hablan de cómo utilizan esta palabra griega también para hablar de médicos volviendo a poner los huesos en su lugar. Cuando hay una falla, ¿verdad? En eso, que se disloca un hueso. Cuando un médico lo vuelve a poner en su lugar, pues es esta misma palabra, ¿verdad? Es esta misma palabra. Entonces es lo que tenemos que hacer unos con otros, ¿verdad? Obviamente, todo está puesto aquí, ¿verdad? Cuando nos hacemos la pregunta de cómo restauramos a nuestro hermano, ¿cómo le hacemos, hermanos? Cuando un hermano es sorprendido en alguna falta, cuando el pecado le sorprende, cuando el pecado le alcanza, ¿cómo debemos actuar? ¿Cuál debe ser nuestro actuar hacia ese hermano o hacia esa hermana? Pues es que todo está puesto aquí, en este texto. Ahí está. Si estamos tratando de encontrar un pasaje bíblico que nos diga paso a paso qué es lo que tenemos que hacer, no lo vamos a encontrar. No lo vamos a encontrar porque así no funciona la cosa, ¿verdad? No es una cosa mecánica, donde hay un paso 1, un paso 2, un paso 3 y que así vamos siguiendo la cosa. La falta puede ser muy diversa, ¿sí? Y puede ser en cualquier momento. Y puede ser delante de muchos, o puede ser delante de pocos, puede ser el mismo día domingo, o puede ser entre semana. No sabemos, ¿verdad? Cada caso requerirá que nosotros actuemos de diferente manera. Pero lo que sí no se nos puede olvidar hacer es lo que nos dice este pasaje bíblico, ¿verdad? No hay por qué complicarnos tanto la vida. Es lo que nos dice este pasaje bíblico, ¿sí? Entonces, así como les estoy hablando ahorita, ¿verdad?, que los médicos nos restauran, así nosotros mismos debemos actuar dentro de la iglesia, ¿verdad? Cuando usted va al médico porque tiene alguna situación en su salud, ¿verdad?, ¿qué es lo que espera que le diga el médico cuando usted llegue? Imagínese que usted llega a consulta con el médico.
por alguna cosa en su salud y el médico desde que lo ve ya está meneando la cabeza. Dice, ahí viene esto otra vez. Si yo le dije la consulta pasada que se cuidara. A ver, ¿qué tiene? ¿Qué le pasa ahora? No, pues vengo porque me siento mal en esto, en el otro. Ay, no. Tantas cosas que hay para advertirle que esté bien. Tantos comerciales que salen en la tele para que se cuiden. Ni modo que no sepa, ni modo que no se lo hayan enseñado en la primaria. Son cuidados básicos. ¿Y ahora qué? Sí. Y entonces imagínese así al médico enojado, molesto, porque ahí viene usted con sus malestares. Porque viene con sus fallas en la salud, cuando lo único que tenía que haber hecho es cuidarse. Pero en cambio, ¿cómo actúa un médico cuando nosotros vamos a consulta con él? Pues simple y sencillamente le dice, ¿qué tiene? Pues tengo esto. Bueno, pues entonces, ahí le va. Haga esto. Tómese esto otro. No haga esto. Y ya. Y si vuelve a venir con el mismo problema, el médico vuelve a hacer lo mismo. Simplemente le recibe, le pregunta qué le sucede, le dice qué es lo que tiene que hacer y, en su debido caso, qué es lo que no tiene que hacer. Y se acabó. ¿Sí? No hay por qué complicarnos la vida con estas situaciones, a menos que sean de verdad cuestiones muy complicadas para la congregación, que estén causando mucho mal. Pero si no, lo que tenemos que hacer es, y lo que vamos a ver hoy, hermanos, ser espirituales, tener espíritu de mansedumbre y considerarnos a nosotros mismos. No hay más, es así de sencillo, es así de simple. Si nosotros tenemos en cuenta estas tres cosas, vamos a saber actuar ante las faltas de nuestros hermanos. Entonces, nos dice la Escritura en primer lugar, ¿verdad? Para no atrasar más este tema. Bueno, pues lo primero que nos dice la Escritura es que debemos de ser nosotros espirituales, ¿sí? De hecho, es un tema que está tratando Pablo en esta carta y que lo acaba de mencionar, ¿verdad? Este texto que vimos ahorita está en el capítulo 6 y en el capítulo 5, un capítulo anterior, acuérdense lo que nos dice Pablo, ¿verdad? Acerca de ser espirituales. Dice él, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, ¿sí? Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, ¿sí? Cuando uno anda según los deseos de la carne, eso es manifiesto. Uno lo puede alcanzar a ver. Que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y no solamente eso, no solamente es esto de manera puntual, sino cosas que se asemejen a todo esto. Entonces, hermanos, si nosotros necesitamos ser espirituales para proceder a la restauración de nuestros hermanos que están siendo sorprendidos en alguna falta, pues un hermano que anda en adulterio y que está siendo disciplinado por eso, no es apto para restaurar a los demás, ¿sí? Un hermano que es idólatra, que no deja la idolatría y que sabemos cuál es uno de los más grandes ídolos de este mundo, las cosas materiales, el dinero, pues no es apto para restaurar a los demás, ¿sí? Si eres un amante de las riquezas, pues eres idólatra, es lo que nos dice la Escritura. Y no hay aptitud para restaurar a los demás. Y a veces nos sentimos espirituales porque, claro, si hacemos la pregunta de quién es espiritual en este lugar, pues todos vamos a decir que todos
Todos somos espirituales. Y a veces lo pensamos así porque pues no andamos en pecados escandalosos ni graves. Pero también nos dice la Escritura que si andamos con envidias, con pleitos, con celos entre nosotros, tampoco estamos siendo espirituales. Si nosotros sentimos celos de cómo tratan a otros en la congregación, si sentimos envidia, ¿sí?, de las amistades que puede haber, si estamos constantemente con ira, con enojo unos con otros por las cosas que hacemos, si estamos en contiendas, en pleitos, ¿sí?, siempre con malos entendidos, siempre con algo de qué quejarnos, siendo impacientes con los demás, no entendiendo sus debilidades, pues estamos cayendo en lo mismo, hermanos. Las obras de la carne, no somos espirituales, somos cristianos, somos creyentes, ¿verdad? Somos hijos de Dios que nos estamos esforzando para alcanzar eso que necesitamos ser. Pero si estamos con esto, a pesar de eso, no estamos siendo espirituales. Y no somos aptos para restaurar a los demás. ¿Sí? Esto tenemos que entenderlo, porque si no, como les he dicho en otros momentos, pues todos nos sentimos con la capacidad de decir algo, de señalar a los demás. Todos nos sentimos que podemos decir que mi hermano estuvo en un pecado, que está en esto, que hay que decirle, que hay que exhortarle. Pero nos estamos olvidando de que debemos de ser espirituales para poder hacer eso. ¿Cómo es un hermano espiritual? Bueno, uno que no es conocido por estas cosas. Uno que no se le identifica con esto, ¿verdad? Uno que no está produciendo este tipo de cosas, sino que los que practicamos y llevamos a cabo el fruto de el Espíritu, ¿verdad? Cuando andamos en esto, hermanos, como Pablo, les amonesto. Los que practican esto, decía Pablo, no heredarán el reino de Dios. Pero los que producen este fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sí? Igual, a lo mejor se nos ocurre alguna cosa más que pueda entrar dentro del fruto del Espíritu. Pero todos los que producen esas cosas, hermano, los que estamos en esto, podemos tener esa aptitud para restaurar a los demás. Pero tenemos que entender que hace falta ser espirituales. Y una vez más, hace falta que seamos honestos con nosotros mismos. Hace falta que seamos bien honestos con que sí, soy un cristiano que me estoy esforzando. Sin embargo, tal vez me hace falta espiritualidad para restaurar a mi hermano. ¿Sí? Hace mucha falta cristianos que sean honestos para esto. ¿Sí? Y no tiene nada de malo, ¿verdad?, si nos vamos a seguir esforzando en alcanzar esto. ¿Verdad? Quienes tienen esa aptitud para hacerlo, ¿verdad?, tampoco creamos que van a ser perfectos en esto, pero podemos notar que se están esforzando en tener este fruto del Espíritu. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, bueno, andemos también por el Espíritu. ¿Sí? Entonces, lo que entendemos es que no todo creyente es apto para restaurar a otro. ¿Por qué? Porque si no estamos produciendo esos frutos del Espíritu, bueno, uno que está tratando de restaurar, según él, porque está viendo la falta en otros hermanos, va a ser muy fácil que sea arrogante en su restauración, que sea duro, que sea severo con algo que no hace falta, que sea impaciente porque otra vez hay que estarle restaurando sobre eso, que sea imprudente, que diga cosas que no son necesarias decir en ese momento, que lo haga en un momento que tampoco es necesario hacerlo en ese momento, que puede esperar a un momento más adecuado,
donde el hermano más fácilmente pueda ser restaurado. Pero cuando nos falta espiritualidad, bueno, actuamos de esta manera, ¿verdad? Sin discernimiento. Lo que queremos hacer es señalar que hay un pecado y nos olvidamos de todo lo demás. ¿Sí? A veces nos olvidamos de lo que debemos de producir con esa restauración. ¿Sí? A veces nuestro objetivo es solamente hacerlo saber, hacer saber que nuestro hermano está en una falla, está en una falta. Y si el hermano se enoja o el hermano se avergüenza, pues bueno, eso ya es su problema, ¿verdad? Yo lo que tenía que hacer es señalar. Y no, hermanos, por eso cuando nos falta espiritualidad, ¿verdad?, podemos caer fácilmente en cualquiera de estos actos. Por eso es tan importante lo que dice el hermano Pablo, el apóstol Pablo. Ustedes que son espirituales. Bueno, dicen unos textos, por ejemplo, Romanos capítulo 15, versículo 1. Así que los que somos fuertes, ¿verdad? Si es que usted se define como un hermano fuerte espiritualmente dentro de la congregación, debemos entonces soportar las flaquezas de los débiles. ¿Sí? No estamos para señalarlos, ni humillarlos, ni hacerlos sentir mal, ni ser duros con ellos, sino para soportar sus flaquezas. Y si usted piensa que yo no estoy para andar soportando a los demás, pues entonces usted no se defina como fuerte, porque usted todavía no ha llegado a un momento en el que usted es capaz de soportar las flaquezas de los demás, de los débiles, sin agradarse a usted mismo. Todos debemos de trabajar en llegar a esto, ¿verdad? Ser fuertes sí, pero no para presumirlo, no para decir que nosotros sí, los demás no. Soy fuerte porque soy capaz de soportar las flaquezas de los demás. Soy capaz de, con ese amor, ¿verdad?, poder restaurarles. Estoy dispuesto siempre a restaurarles. ¿Sí? Así como el médico que hace su labor por amor, aunque no se le agradezca mucho, aunque se le pague poco, aunque tenga que estar trabajando todo el día, aunque tenga que estar haciendo lo mismo una vez tras otra, aunque no le hagan caso a las indicaciones que da, sigue haciéndolo, ¿sí?, porque tiene amor por esa profesión. Nos dice, por ejemplo, también la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Está bien, somos fuertes, somos capaces de restaurar, somos espirituales. Bueno, entonces que en nuestro actuar no terminemos siendo juzgados también. Si yo me siento que tengo esa espiritualidad para restaurar a otros en sus faltas, bueno, entonces más vale que actúe con sabiduría para que no termine haciendo algo de lo cual los demás terminen diciendo, ya viste cómo el hermano, ya viste cómo fue de imprudente, ya viste cómo le habló con ese tono de voz, ya viste cómo le habló arrogante, soberbio. Y entonces creemos que somos capaces de juzgar todas las cosas, pero terminamos siendo juzgados por los demás. Y si decimos, bueno, a mí no me importa lo que piensan los demás, yo lo voy a decir porque yo sé que lo tengo que decir, lo que piensan los demás me da igual. Pues otra vez, no estamos siendo espirituales, no estamos siendo aptos todavía para restaurar. Porque debemos de saber que no debemos de ser juzgados en nada. Y Efesios capítulo 6, versículo 18, nos dice de igual forma, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Bueno, algo que es necesario hacer cuando alguien quiere ser espiritual, ¿verdad? Vivir constantemente en esa comunicación con Dios. ¿Sí? Yo restaurar a mi hermano, ¿qué hace falta primero y antes que nada? Bueno, una oración tal vez, ¿no? Acudir en oración a Dios,
contándole lo que quiero hacer. Quiero llevar a cabo esta restauración de mi hermano. Que me guíe, que me ayude con mis palabras, que me ayude con mi actuar. ¿Sí? Que me ayude a que mi hermano pueda tener entendimiento de lo que le voy a decir. Escudriñar su palabra para esto. Y no que sea simplemente una cosa que de pronto se me ocurrió hacer, querer decir, y pues la digo, y pues actúo. Ahí es donde está nuestra espiritualidad, en ponernos también en las manos de Dios para la restauración de alguien. Entonces esto es simple, ¿verdad? Creo que no tiene tampoco mucho que estar estudiando, que estar entrando. Pues es ser espirituales, es producir el fruto del Espíritu. ¿Sí? Tenernos amor entre nosotros. Somos conocidos por tenernos amor. Excelente. Somos conocidos, me estoy refiriendo de manera personal, a usted mismo. A usted lo conocen, a usted la conocen por tenerle amor a todos los demás. A usted la conocen o lo conocen por estar en paz con todos, por serles pacientes, ¿sí? Por actuar con mansedumbre, por actuar con fe delante de Dios, ¿sí? Porque a veces no lo somos y no nos preocupamos por cómo nos ven los demás. A veces somos el hermano impaciente, a veces somos el hermano que no se está en paz, a veces somos el hermano que le hace falta amor. Y esto es importante conocerlo para saber en qué necesitamos crecer también. Número 2, tener espíritu de mansedumbre. También es necesario. Tampoco me es necesario hablar mucho acerca de esto porque ya lo hablamos. Acabamos de tener un estudio el día miércoles acerca de resolver con mansedumbre. Ya estudiamos qué significa la palabra 2 veces. Es fuerza contenida, es saber contener nuestras emociones para, a pesar de tener lo que sintamos, saber actuar con dulzura, con suavidad hacia nuestros hermanos, ¿verdad? Ser manso no es ser débil. Ser manso es saber contener nuestra fuerza. Y entonces, ¿cómo lo podemos aplicar? Bueno, escuchamos antes de hablar. Sabemos guardar silencio para escuchar lo que los demás nos tienen que decir. ¿Sí? Para escuchar sus explicaciones. No asumimos motivos. No decimos, es que es obvio por qué lo hizo. Es que es obvio lo que anduvo haciendo allá. Es que es obvio que no anduvo haciendo esto. No asumimos, ¿verdad? Preguntamos, ¿sí? Para saber bien, que de su propia boca nos explique. No usamos el error que cometió el hermano, como una excusa para rebajar su dignidad, para humillarlo, para insultarlo, para hablar mal de él. Y asegurar al hermano que Dios no lo ha desechado. Hacerle entender al hermano que a pesar de esa falta, de ese error, Dios perdona y Dios está dispuesto a recibirle y nosotros también. Nosotros no estamos molestos, nosotros no queremos desechar a nuestro hermano, nuestra hermana, sino que queremos recibirle, queremos que esté bien. Entonces, todo esto es necesario hacerlo y tener un espíritu de mansedumbre para recordar también lo bueno que nuestros hermanos aportan a la congregación, ¿sí? Porque a veces una falta, una falla nos puede hacer sentir o actuamos como que si toda la vida de mi hermano estuviera mal, ¿sí? Cuando es un hermano que claramente su vida muestra que quiere seguir a Dios. Tal vez por ahí tuvo alguna falla, pero yo puedo ver en mi hermano que es un hermano que se esfuerza, que está presente, que tiene muchas virtudes, que muchas cosas que hace son agradables al Señor. Y eso me puede hacer tener mansedumbre. Y cuando me descontrolo, digo, no, es que eso estuvo mal. Es que tenemos que ir, tenemos que decirle.
Es que hay que juntarnos todos. Y todos juntos le decimos, y todos juntos ahí delante para que le dé vergüenza. Y se nos olvida que es un hermano que ha sido recibido por Dios también. Segunda Timoteo capítulo 2, versículos 24 al 25. Bueno, estos textos también ya los estuvimos leyendo en nuestras clases que hemos tenido, lo que se le pedía hacer a Timoteo. Pero dentro de estos pasajes, pues, le dice Pablo a Timoteo que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Sí? Bueno, ¿esto qué quiere decir cuando le dice esto Pablo a Timoteo? Bueno, que la mansedumbre tiene más poder para la corrección que la dureza. La mansedumbre tiene más poder para corregir que la severidad. Un hermano que llega y que tú claramente lo puedes ver que está molesto, que está enojado con lo que tú hiciste, ¿verdad? Pues eso tiene menos efecto que ver a tu hermano que se acerca a ti con dulzura, con empatía, entendiéndote. No te va a justificar lo que hiciste, no te va a decir que está bien, no te lo va a aplaudir, pero tampoco puedes ver que es un hermano que tampoco quiere venir a atacarte ni hacerte sentir mal con lo que tú hiciste. Pues la mansedumbre es mucho más efectiva para corregir a los que se oponen y para corregir a los que están siendo sorprendidos en alguna falta. Definitivamente. Proverbios capítulo 15, versículo 1, otro texto que ya hemos leído. La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Y una corrección suave ante esa falta, una corrección suave puede evitar conflictos. ¿Sí? Nosotros actuamos con espíritu de mansedumbre. Hermanos, olvídense de pensar en que va a empezar a ocurrir algún conflicto. ¿Cómo puede ocurrir un conflicto? ¿Cómo se puede hacer más grande una cosa cuando estamos actuando con mansedumbre? ¿Sí? Con palabras blandas, ¿verdad? A veces nuestras palabras las decimos en un tono bajito, pero siguen siendo ásperas, ¿eh? A veces podemos decir las cosas en un tono muy bajito, muy delicado, pero lo que estamos diciendo lo estamos diciendo con dureza, ¿sí? Lo estamos diciendo con juicio, lo estamos diciendo con intolerancia hacia los demás. Entonces la respuesta blanda no tiene que ver con que nuestro tono de voz esté bajito nada más, ¿sí? Tiene que ver con que eso que vamos a decir lo estamos diciendo entendiendo a mi hermano, ¿sí? Tratando de conectar con él. Eso es la respuesta blanda, ¿sí? Entonces, esto también para que no caigamos en decir, bueno, pero si yo se lo dije muy tranquilamente, pues sí, pero ¿qué le dijiste? ¿Sí? A lo mejor eso que le dijiste también, ¿verdad? Se lo dijiste con la intención de que le calara, de que se molestara, de que le doliera. ¿Sí? Y primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Dice Pablo, esto que ya vimos que repite constantemente en sus cartas: antes fuimos tiernos entre ustedes, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y en otro versículo hablándonos acerca de la amonestación que como un padre hace a sus hijos, ¿sí? Asimismo actuó siempre Pablo. Eso era tener un espíritu de mansedumbre. Eso es lo mismo que debemos hacer entre nosotros como hermanos, ¿verdad? Debemos ser tiernos. A veces hay molestia por esto. A veces hay molestia porque cuando se quiere actuar con mansedumbre, otros dicen, no, pero se lo dijiste muy despacito. No, pero es que le tuviste que haber hecho ver más que estaba equivocado. Pero es que lo tuviste que haber hecho delante de todos.
Pero es que, ¿por qué no lo hiciste en ese momento en el que era mejor? Y a veces hay molestia por actuar con mansedumbre, pero es lo mejor y es lo que tiene más efectos a largo plazo. No estamos tratando de causarnos miedo, ni de estarnos amenazando, ¿sí?, unos a otros, sino que como padre a su hijo, como la nodriza que cuida a sus propios hijos, irnos corrigiendo, ¿sí? La mansedumbre es una actitud protectora. Estamos tratando de protegernos del pecado, de que no nos vuelva a alcanzar, ¿sí? Estamos tratando de tenernos amor. Entonces el espíritu de mansedumbre, pues les digo, creo que también es fácil y es muy claro hablar de eso. Lo difícil es trabajarlo para llegar a ello. Y en un tercer lugar, bueno, también ya lo leímos ahí, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. De esto nos hablan también diversos pasajes, por ejemplo, 1 Corintios 10:12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Nos creemos muy firmes, nos creemos que nosotros sí estamos bien plantados en lo que tenemos que hacer, que sí conocemos bien nuestro propósito, que sí conocemos bien la voluntad de Dios. Bueno, atento, atento a no caer. Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno, ¿sí? ¿Qué tiene que pensar usted de usted mismo? Pues lo que es y ya, ¿sí? Piense de usted con cordura. ¿Qué es lo contrario? Bueno, pues ser loco, ¿verdad? Ser loco uno. Y pensar, yo nunca me equivoco. Pensar uno, a mí jamás me sucedería eso. Pensar uno, yo no actuaría de esa misma manera, ¿sí? Yo no sé. Voy a considerar a mí mismo antes que emitir juicios severos sobre los demás. No tenga más alto concepto de sí mismo, porque a veces nos sentimos, nos tenemos en un concepto de que todos se equivocan menos yo. ¿Sí? Solamente yo le echo ganas en este lugar, todos los demás, ¿no? Solamente yo soy espiritual, solamente yo, y los demás, ¿cómo les hace falta que uno los esté corrigiendo? Tengo que ponerme bien al corriente con eso, estarlos corrigiendo, porque solamente yo soy el que saca adelante esto, ¿verdad? Pues si tenemos un más alto concepto del que debemos de tener, hermanos, eso no es bueno, ¿verdad? Hay que estar pendientes de no caer en esta soberbia espiritual. Y cuando nosotros corregimos a otros, pero lo hacemos así con esa arrogancia, no estamos siendo compasivos, no estamos siendo protectores, no estamos ayudando a nadie. No se engañe usted mismo, ¿sí? No estamos ayudando. Estamos alejando. Mateo capítulo 7, versículos 3 al 5. Igualmente nos hace referencia a esto, ¿verdad? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no eches ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo le vas a decir a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y que haya una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano, ¿sí? Y a veces nosotros no somos espirituales, pero sí queremos que los demás lo sean. Uno tiene que examinarse a sí mismo para protegerse de este fariseísmo moderno que puede existir.
Pablo recuerda que no estamos por encima del error. No se le olvide esto. Usted puede estar haciendo las cosas muy bien hasta este momento, pero no se le olvide que nadie está exento del error. Nadie. Los mismos que hoy corrigen, mañana podemos ser alcanzados por eso mismo. ¿Sí? Eso mismo que hoy me molesta que mi hermano esté haciendo, cuidado, a usted le puede pasar lo mismo el día de mañana. ¿Sí? No, que a mí cuándo me va a andar pasando esto, jamás, yo tomo todas mis precauciones. Bueno, usted no se está considerando usted mismo. Usted está siendo arrogante, usted está siendo soberbio. ¿Sí? Porque usted cree que eso jamás le podría pasar a usted. Y entonces cuando le suceda, cuidado, porque ya todos lo vieron actuar con soberbia. Ya todos lo vieron decir que usted jamás haría eso. Y es más duro el juicio cuando actuamos de esa manera. El orgullo espiritual es un riesgo real, ¿verdad? Pensar que el pecado del otro nunca me pasaría a mí. Y igualmente, usar el error del hermano como una autoafirmación. ¿Cuál es esa autoafirmación? Yo sí estoy firme. Yo sí estoy bien firme. No como este hermano. No, yo sí le echo ganas. Yo sí soy espiritual. No como este otro que hay que estarle diciendo constantemente las cosas. Yo sí soy fuerte. No como mi hermano, mi hermana que, ¿cómo se equivoca en algo tan sencillo? No, yo sí estoy bien plantado. Ahí estamos dejando de considerarnos a nosotros mismos. Y claro, eso no va a ayudar en nada a restaurar a nuestros hermanos. Entonces hasta aquí este tema, hermanas, para que todos lo consideremos. Esto es lo que más vamos a ver más seguido, no lo demás, ¿verdad? Lo demás son casos muy especiales, pecados grandes, graves, pero esto sí que lo podemos ver más seguido, que nuestros hermanos sean sorprendidos por alguna falta y que tengamos que restaurarle. No hace falta que nos quebremos la cabeza en qué tenemos que hacer. Simplemente hay que trabajar en ser espirituales, en tener espíritu de mansedumbre y en considerarnos a nosotros mismos cada día. Y eso le aseguro va a hacer que sepa exactamente cómo tiene que actuar. Eso le va a ayudar a saber si esto lo digo delante de todos, o más bien voy con mi hermano en privado y se lo digo. Si hace falta decirse con estas palabras, o simple y sencillamente se lo digo con estas otras. ¿Sí? Si hace falta que me vea enojado, o si se lo digo con una sonrisa en mi rostro. ¿Sí? Si hace falta que yo le diga palabras que le motiven, que le animen, ¿verdad? Que le estimulen a seguirse esforzando. Y no hace falta más. ¿Sí? Si nos estamos rompiendo la cabeza con esto, entonces, sí, síganlo leyendo. Está todo ahí en un solo versículo. Gálatas 6:1. Ahí está todo lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Y en lo que tenemos que trabajar.